en las noticias hace muchísimos años. Tienes servomotores dentro de los nodillos de cada dedo, ¿va? Entonces, pues eso permite la capacidad de abrir y cerrar la mano pues con mucha precisión, ¿verdad? Obviamente pues no es muy exacto, pero sí da, sí pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, con el fin de esto pues es totalmente de investigación. Y pues como sabemos, ¿verdad? Actualmente creo que estamos muy relacionados con la inteligencia artificial, aunque la usemos pues tangencialmente a los dispositivos que tenemos actualmente pues a nuestra mano, ¿no? Entonces, no sé si han visto videos de la inteligencia artificial de Google donde llama a una pizzería y pide una pizza y va también llama a una peluquería para agendar una cita y la persona le cree, ¿no? Porque cree que es una persona real. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay una persona que se llama Alan de Turing, o Alan Turing, no me acuerdo el nombre correctamente. Entonces, él exactamente no sé qué especialidad tenía, creo que no era ni siquiera mecánico o algo así, tenía otra, había estudiado otra cosa la persona. Entonces él creó ciertas teorías sobre inteligencias artificiales y algoritmos muy avanzados. Entonces él decía que cuando una máquina pudiera ser capaz de engañar a un hombre o una persona, es decir, que pueda interactuar, no se podría considerar como en sí tal máquina, ¿no? Es decir, que la inteligencia de la misma máquina podría estar sobre los mismos hombros del intelecto humano, ¿no? Entonces, para ese tiempo, pues estoy hablando de los 1950 por allá, se realizó una prueba en el cual consistía en poner la máquina en un cuarto y en otro cuarto por medio tapándose una cortina la otra persona, ¿va? Y hacían ciertas interacciones y obviamente en aquellos tiempos pues el hombre detectaba que no era una voz humana y a lo mejor la lógica de la sintaxis perdón, lingüística que utilizaba la máquina pues a lo mejor no era del todo correcto. Entonces, a pasar los años, pues ya fueron como 60, ya inclusive casi 70 años a lo mejor de ese tipo de prueba. Ese tipo de prueba ya no funciona. Entonces ya fue superada hace muchísimos años por, pues hoy empresas que le inyectan muchísimo dinero a este tipo de herramientas, ¿no? Pues Facebook, aunque utilicemos Facebook, este, se utiliza muchísima inteligencia artificial desde, les pongo un ejemplo, a teoría de nodos, les pongo un ejemplo en el cual si usted va si usted va a un restaurante y conoce, no sé, una persona nueva y se salen los dos, ¿va? Los dos viven distantemente y aunque no haya intercambiado teléfonos o otra cosa, con el solo hecho de, pues no de platicar, sino interactuar en el mismo lugar, Facebook también toma ciertas propiedades de ubicación en el cual pues se determina que usted y esa persona tienen algo en común, ¿no? O sea, decía el restaurante, por ejemplo. Entonces a partir de ello, no sé si le ha tocado algo similar, que le aparecen ya después notificaciones de la persona, que si quiere ser su amigo, o también inclusive cuando a veces pasa que hay memes, ¿no? De que, o bueno, ¿y cómo diablo sabe que estaba pensando esto? Porque a lo mejor viste un anuncio, le diste clic o cosas muy similares, ¿no? Entras a una tienda de instrumentos y ya te empieza en Facebook a llover propaganda de instrumentos, cosas de eso, ¿no? Eso es la inteligencia artificial. Entonces, aparte de eso, también pues dentro de la robótica está pues la parte de diseño, ¿va? La parte mecánica de cada estructura. Obviamente son elementos en el cual pues tienen ciertas funciones, pues obviamente para eh, solidificar o materializar más que nada, creo que era lo correcto, materializar pues la idea o el concepto de la máquina o del prototipo que se quiera realizar. Y pues obviamente hay muchísimo software de diseño, creo que los más intermedios se podrían considerar Inventor, SolidWorks, Solid Edge y pues hay muchísimos otros más. Por ejemplo, CATIA, NX, no sé cuántos más dan, la verdad no conozco mucho en cuanto a conocimiento de cuántos software existan de modelado. Pero bueno, son algunos de los más comerciales y son los que se utilizan. Y pues obviamente está la parte electrónica, ¿va? Dentro de la robótica. Obviamente tiene muchísimas áreas de conocimiento que son muy vastas para aprender. Entonces lo más posible que se pueda hacer es
es nada más especializarse en una sola área, sí es algo muy 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 complejo. Entonces dentro de la electrónica pues también es un mundo, ¿no? Desde electrónica analógica, electrónica digital y todos los derivativos dentro de lo que entra la electrónica, teorías, cálculos, muchísimas cosas, ¿no? Este, vamos a entrar un poquito aquí en cuestiones de conocimiento. Déjame ver cuánto, hasta dónde traigo el temario, porque se me, para terminar en pausa ahorita. Y luego pues ya las siguientes sesiones ya continuamos. Vamos a entrar primero en algunos fundamentos básicos. Obviamente ya sé que algunos ya saben, la mayoría, pero una pequeña retroalimentación para entrar en contexto ya de lleno con algunas cosas. Pues como bien sabemos, en la electricidad pues tenemos dos tipos de corriente, corriente directa y corriente alterna. La corriente alterna pues lo consideramos que fluctúa en un determinado tiempo, mientras la directa se mantiene en su misma magnitud. Es decir, si tiene 12 volts, se van a mantener los 12 volts constantemente. Y me podrán preguntar a lo mejor teóricamente, ¿por qué si aquí, pues supongamos son 12 volts, va disminuyendo? Lo que pasa aquí es que con la oscilación o la frecuencia que tiene un determinado tiempo, hagan de cuenta que va tan rápido que todos los picos o todas las crestas que están aquí, digamos que se unifican de alguna manera similar, ¿verdad? Entonces, eh, por otra parte, ¿va? También existen algunos convertidores de corriente alterna a corriente directa, es decir, manipular las ondas por medio de diodos y por rectificarla, vaya, menos y ahí que esas crestas se vayan invirtiendo y pues obviamente así se tiene la corriente directa. Bueno, dentro de la electrónica pues hay ciertos factores que se tienen que tomar en cuenta pues en la conductividad dentro de lo que viene siendo la electricidad. Dentro de cualquier conductor siempre va a tener siempre resistencia el material, ¿no? Entonces eso va a inferir que tantos electrones puedan fluir a través de la resistencia. Obviamente eso impacta dentro de la potencia, la disipación de calor y muchísimas otras cosas, ¿verdad? Entonces es algo que a lo mejor ya hemos visto dentro de electrónica analógica o alguna otra materia digital. No sé si estén llevando ahorita digital algunas personas o ya la hayan llevado, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, entonces dentro de un circuito pues se considera siempre la ley de Ohm, ¿verdad? Que se considera la ley de Ohm. La intensidad siempre va a ser igual al voltaje sobre la misma resistencia en el cual está inferiendo, ¿no? Pues hay que tenerlo ahí en cuenta. Bueno, esta es una tabla de conversiones. Pues no traigo aquí el manipulador para hacer cálculos, pero igual ya hay aplicaciones para calcular ciertos valores. Por ejemplo, aquí está un ejemplo, la banda café. Vámonos a ir rápidamente, café, perdón, negra, que viene siendo, esta aquí no la puse, que viene siendo 0, 0, ufa, perdón. Bueno, aquí sería el negro, 0, 0 por 10 a la 0. Entonces, ya se les había mostrado que he hecho en clase a algunas personas, se los había mostrado ahí diferente la tabla, pero aquí ya viene con el multiplicador ya, no en forma notación científica. Entonces sería 0 y luego el siguiente sería rojo, entonces sería 0,2 y el color verde sería, se me perdió el cursor, 0,2 por el color verde, que sería 0,2 por 100.000. Entonces, que serían 2 por 100.000, sería 200.000. Entonces sería una resistencia de 200 kilos, ¿verdad? Si lo dividimos entre 1000 para que nos dé la equivalencia en kilos. Entonces así es como se utiliza prácticamente la tabla. Le digo, ya hay aplicaciones en el cual pueden resolver rápidamente el cálculo de las resistencias. Y pues obviamente tenemos otros elementos, ¿verdad? Estos elementos se consideran elementos pasivos, es decir que no necesitan de una excitación eléctrica para que funcionen. Algunos a lo mejor ya llevaron, por ejemplo, transistores. No sé si traigo aquí algo más. Aquí está, ahorita se los muestro. Entonces estos se consideran elementos pasivos, es decir que pasan energía a través de ellos y hacen ciertos mecanismos o por medio de física, ¿no? Obviamente la electrónica o la electricidad entra en parte de la rama de la física. Entonces son elementos que no necesitan de otra cosa y funcionan tal cual fueron diseñados, o sea,
como fueron diseñados para hacer ciertas funciones, ¿no? Entonces, les muestro aquí algunas simbologías, ¿verdad? De los diferentes simbologías que existen, y además algunos tipos de capacitores. Obviamente no todos son iguales. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la simbología del condensador. Este no tiene polaridad alguna. Estos que no tienen polaridad se pueden considerar como estos de aquí. No sé si se alcanza a ver el cursor. Estos de aquí, que son de poliéster y de cerámica. Estos también, pero casi no los ubico eso, la verdad. Bueno, entonces hay otros que son electrolíticos, que pueden ser como... Válgame, pueden ser como estos de aquí. Entonces, si se fijan, estos sí tienen un pin más grande que el otro. Entonces, a eso lo consideramos como una polaridad, ¿no?